Va abriendo la escritura en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Hoy este año es un año donde estamos enfocándonos al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Porque es el Espíritu Santo el que te guía a toda verdad, es el Espíritu Santo el que nos transforma. ¿Sabías tú que es el Espíritu Santo el que transforma las vidas? Si no hay Espíritu Santo en una iglesia, si no hay Espíritu Santo en tu vida, no hay transformación. Si no hay Espíritu Santo en una persona, no se quiebran cadenas. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Entonces estamos enfocados este año al Espíritu Santo y de eso te voy a hablar hoy, del Espíritu Santo. He titulado el mensaje Afilando el hacha. Afilando el hacha. Todos saben lo que es un hacha, ¿verdad? Lo que usan los leñadores para pegarle al árbol y tumbar el árbol. Eso es un hacha. Bueno, el tema es afilando el hacha. Hay una parte en la Biblia que dice que sin mí nada podéis hacer, lo dijo Jesús. Dijo, sin mí, ¿cuántos han oído eso? Dijo, sin mí nada podéis hacer, y es cierto. Sin Dios, sin la presencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nada puedes hacer. Pero pastor, yo conozco gente que no viene a la iglesia, que no depende de Dios, que no le interesa nada de Dios, y sí hacen cosas, sí, pero cuando la Escritura dice, sin mí nada podéis hacer, se refiere que nada efectivo en tu vida vas a poder hacer. Vas a poder hacer muchas cosas, pero efectivo, y que te dé victoria, y que te dé paz, y que te dé felicidad y gozo, no. ¿Alguien está comprendiendo? Sin mí nada podéis hacer. Está hablando del Espíritu Santo cuando dice sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque mira, Dios Padre está en el cielo. Dios es nuestro Padre y es nuestro Creador y está en el cielo. Él habita en el tercer cielo. Ese es su trono. Ok, Jesucristo, porque te estoy hablando de la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas de la Trinidad. Ok, Dios Padre está en el cielo, en su trono. Jesucristo ya vino a la tierra y ya hizo la obra redentora y te salvó y te dio vida eterna. Pero Jesucristo ya vino a hacer su obra, ya cumplió con su obra. Murió, resucitó, ya hizo su obra. Y la Biblia dice que Él regresó glorificado al cielo. Está a la diestra del Padre. Pero Él dijo, no los dejo solos, no los dejo huérfanos. ¿Qué dijo? ¿Les mando a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que ahora nos dirige en la actualidad? El Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarte hoy. Necesitamos afilar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, afilando el hacha. Se dice que en una ocasión dos hombres leñadores estaban cortando, pues eran leñadores, estaban cortando la madera en los árboles, estaban derrumbando árboles. Y uno de ellos dijo, ahí vengo porque voy a afilar el hacha. Siento que ya no estoy cortando, no es que sienta, ya no tiene filo el hacha, voy a ir a afilarla. Y el compañero le dijo, pero ¿cómo vas a ir a perder tanto tiempo? En lo que vas al lugar donde te la afilan, el tiempo que te la afilan y luego que te regresas, estás hablando como de 1 hora. No, le dijo, no vayas, vamos a seguir trabajando. Le dijo, no, yo sí necesito ir a afilar el hacha. Y se fue a afilar el hacha, perdió como 1 hora. Y el que no fue a afilar el hacha, pues siguió pegando y trabajando en los árboles. Regresa el hombre que afiló el hacha y cuando llega, empieza, pues iba atrasado ya en la producción. Tenía 1 hora que no había estado ahí porque fue a afilar el hacha. Y cuando llega, pues está atrasado en la producción de árboles, de cortar. Y entonces llega, pero como llega con el hacha bien afilada, empezó a pegar y a cortar un montón de árboles. El punto es que cuando termina la jornada, el que fue y afiló el hacha, terminó haciendo el doble de cortes de árboles. Porque afiló su hacha. ¿Cómo saben que una hacha afiladita? Pues no necesitas darle tan fuerte al árbol. Poquito, porque está afilada. No necesitas mucha fuerza ni mucha energía, no necesitas gastarte tanto, porque está afilada y tumbó, hizo el doble de árboles que el que no fue a afilar su hacha. Porque es muy importante que el hacha esté afilada. ¿Para qué? Para que las cosas sean más fáciles. Para que tu trabajo y el esfuerzo de querer lograr esa victoria o lo que quieres lograr sea más fácil. Con el hacha bien afiladita. ¿Qué significa el hacha en este mensaje que te estoy dando hoy? El hacha es el Espíritu Santo. Y el filo del hacha es el tiempo que tú le dedicas al Espíritu Santo. El filo del hacha es el tiempo que tú le dedicas a la presencia de Dios. El hacha es el Espíritu Santo o también la unción de Dios o la presencia de Dios. Pero el filo de esa hacha depende del tiempo que tú le dediques a la presencia de Dios. El tiempo que tú le dedicas al Espíritu Santo. El valor que tú le des al Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante el mensaje de hoy? Claro que sí. Porque la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer, y habla del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren llenarse del Espíritu Santo?
Es el filo de tu hacha. Y a veces contamos con el hacha y tenemos el hacha, sabemos que va con nosotros, pero no tiene filo. Y andamos nomás dando golpes por aquí y no avanzamos nada. Porque es el Espíritu Santo, necesita filo. Eclesiastés 10:10, te dije que abrieras la Biblia en Eclesiastés 10:10. Mira lo que dice la Escritura. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. O sea, si al fierro, una hacha está compuesta con un fierro, con un hierro, pero si a ese hierro se le acaba el filo, hay que añadir ¿qué? Más fuerza. ¿Sabes que llega un momento en la vida en que nosotros como cristianos estamos avanzando con nuestras propias fuerzas en lugar de usar las fuerzas del Espíritu? Y te estás cansando, te estás fatigando, te estás agotando y te estás frustrando. Porque todo lo estás haciendo con la fuerza tuya. Porque no hay filo. Tienes el hacha, pero no tiene filo. Lo acaba de decir, si se embotara el hierro, lo dice el versículo, y su filo no fuera amolado, o sea, no fuera afinado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Y cuántos saben que tanta fuerza y tanto trabajo y tantas horas de dedicación a esto cansa, agota? Y dices, ay, por eso hay gente que dice, cristianos que dicen, ay, cómo es pesada la vida cristiana. No, no es pesada. A ti se te está haciendo pesada porque estás dándole y dando la vida con un hacha que no tiene filo. Pero es que vengo a la iglesia. Qué bueno que vienes a la iglesia. Debes de venir a la iglesia. Pues ¿en dónde más quieres estar? Ay, pues yo le doy gracias porque aquí estoy, pastor. Pues ¿dónde más quieres estar, mijito Angelito? Aquí es donde tienes que estar si eres cristiano. Sí, a veces se sienten que están haciendo un gran... No, o sea, tú vienes porque necesitas a Dios. Y Dios aquí te ama y te habla y te bendice. Pero el hacha necesita estar afinada. ¿Por qué se te está haciendo una carga ese trabajo? Porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas, porque tu hacha no está afilada. Le estás dando duro. ¿Por qué se te ha hecho muy, muy pesado y muy cargado ese matrimonio? Porque no tienes filo en el hacha. ¿Por qué se está haciendo pesado hacer una buena unidad familiar? Porque no hay filo. ¿Alguien estaba escuchando hoy? ¿Por qué se te hace pesado esa relación con tu esposo? Porque no hay filo en el hacha. El hacha no tiene filo. ¿Sabes que Dios nos dio las herramientas necesarias para ser exitosos en la vida? Dios te creó y te dio una herramienta suficiente. Esa herramienta es suficiente para que tú puedas ser efectivo en todo lo que emprendes y todo lo que hagas. Y esa herramienta se llama Espíritu Santo, presencia de Dios, unción de Dios en tu vida. Pero entonces seguimos, cristianos que seguimos con nuestras propias fuerzas y no estamos dejando que sean las fuerzas del Espíritu Santo las que hagan las cosas. Y por eso nos cansamos, nos fatigamos, nos frustramos. Entonces Dios nos dio la herramienta, que es su Espíritu Santo, su presencia, su unción, pero el que esa herramienta esté afinada es responsabilidad de nosotros. Dios no va a afinar la herramienta, Dios no va a afinar la hacha. Dios te da el hacha, pero la afinada depende de ti. ¿Cómo vas a afinar el hacha? ¿Cómo vas a afinar el Espíritu Santo en tu vida, la presencia, la unción del Espíritu Santo en ti? Pues dedicándole tiempo a la presencia de Dios. Si tú dedicas más tiempo a la presencia de Dios, más que lo que quieres resolver, créeme, las cosas se van a resolver así. Así funciona. Yo estoy deseoso que en esta mañana tú comprendas el mensaje de hoy, lo apliques y vas a ver que la vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, las cosas van a cambiar, las situaciones van a cambiar, cadenas se van a romper, cosas se van a resolver. Y si tú dices, ya se resuelve, pues sí, porque tenías el hacha bien afilada y el hacha solita está haciendo su trabajo, no necesitas aplicarle mucha fuerza. Sabes que la solución a todo lo que venga a tu vida, no es añadir más trabajo. La solución a esa escasez de tu economía no es añadir más horas de trabajo y extras y todo. No, la solución es afilar tu hacha. No, pero es que ya, pastor, ¿por qué no viene a la iglesia? Pues es que ya estoy trabajando los domingos, es que necesito tiempo extra, unas horitas. No, esa no es la solución. Trabajar más y dejar de venir a oír la palabra y dejar de buscar al Espíritu Santo. No, estás haciéndolo todo con tu fuerza y no estás dejando que el hacha con su filo lo haga. ¿Alguien está comprendiendo la palabra?
Y no se moleste, a veces yo le digo, es que usted no está trabajando los domingos. No es sabio eso que está haciendo usted. No es correcto. Véngase a la iglesia. Yo entiendo que estamos en un país donde a veces hay horarios y tienes un trabajo, tienes un patrón y hay que obedecer y tienes un horario y te dejan descansar nomás el lunes o el martes y el domingo tienes que ir, pues hay que ir a trabajar, ni modo. ¿Me estás oyendo? Sí, tampoco estamos condenando, ¿no? Porque hay casos así que tienes que obedecer a tu patrón y tienes que trabajar. ¿Cuántos saben que el trabajo es una bendición de Dios? No los oí a todos, que dijeron amén, pero ¿cuántos saben que el trabajo es una bendición? Es una bendición. Nos decía el pastor Carlos Torres, que vino a ministrarnos acá en Ruidoso, hablándonos del trabajo. Dice, el trabajo, y es cierto, dice, el trabajo, dice, se creó antes de la caída, antes de cualquier otra cosa, ya había trabajo para Adán. Ya le había encargado el huerto. Fue de las cosas primeritas que Dios puso. ¿Cuántas personas dicen amén? Amén. No los veo muy convencidos, pero bueno, ok, entonces todo tiene solución en la vida, pero no es añadir más trabajo, más esfuerzo, más fatiga. Todo eso te va a agotar y te va a cansar. Es sacarle filo a el hacha. Zacarías 4:6, mira lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, mira qué dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? ¿Sino con qué? ¿Con qué? Con mi espíritu. O sea, no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. O sea, no es con ejército. Cuando tú piensas y oyes la palabra ejército, ¿en qué piensas? En batallas, en guerras, en peleas. O sea, no es peleando con tu hermano. No es peleando con tu marido que va a hacer las cosas. No es con ejército. No es luchando, peleando, contestando, pagando mal por mal. No, así no sé. Dice, no es con ejército y no es con tu fuerza. Y no es con añadir más trabajo. Es con su espíritu. Es con el espíritu de Dios que vas a obtener la victoria. ¿Por qué no llega esa victoria? ¿Por qué no se solucionan esos problemas? ¿Por qué sigo en esa situación? Porque lo estás haciendo con el hacha sin filo. ¿Cuántos quieren tener filo en su hacha? Y que nomás así con un golpe, agarres el hacha y nomás así con un golpecito. Además ni se lo den, nomás y va, ese árbol llamado problema difícil se caiga. Ese árbol llamado vicio se rompa. Pero eso es con su Espíritu Santo. Y qué bonito que este es el año en que estamos enfocados en el Espíritu Santo, porque es como vamos a lograr victoria. No es peleando, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Amén. ¿Sabes que para cumplir con las metas, con los sueños, con los propósitos que Dios tiene para tu vida, pues Dios ya te dio la herramienta llamada Espíritu Santo, unción, presencia de Dios? Ya nada más manténla afinadita, bien afilada, para lograr tu victoria. Si tú la herramienta, el hacha, la tienes bien afilada, que es la unción de Dios en tu vida, tú vas a tener suficiente para ser eficiente en cómo educar a tus hijos. ¿Cuántas madres y padres me comprenden que a veces no hayas ni cómo educarlos? No hayas ni qué decirles, ni qué hacer en ciertas situaciones. Y dices, pues nunca se me ha presentado esto con mis hijos, ¿y ahora qué hago? Pues Dios te va a dar, Dios ya te dio la herramienta llamada Espíritu Santo, unción, presencia de Dios, para que la afiles, tengas el hacha bien afiladita y Dios te va a saber cómo educar a tus hijos, cómo instruirlos, cómo no exasperarlos, como dice la Biblia, porque a veces podemos como padres exasperar a nuestros hijos. O sea, cargarles la mano de más, hacer injusticias con ellos. Estén chiquitos, estén adolescentes, estén como estén. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ser eficientes? Con el hacha bien afilada. Con el hacha bien afilada vas a ser eficiente para resolver las cosas en tu matrimonio. Vas a ser eficiente para levantar tu economía. Vas a ser eficiente para tener una relación familiar buena, unida. Para que tengas una vida abundante en Dios. Y te decía hace rato que todo lo que quieras lograr y todo lo que venga a tu vida tiene solución con la herramienta que Dios te dio. ¿Cuántos saben que todo lo que viene a tu vida tiene solución? En Dios, escúchame, en Dios todo tiene solución. Sin Dios no, pero con Dios todo se soluciona. Con Dios todo se recupera. Así sea lo que has perdido, pero es afilando el hacha. Hay una historia en la Biblia de un profeta llamado Eliseo.
Y este profeta llamado Eliseo tenía un instituto bíblico de profetas y tenía sus alumnos. Entonces llegó un momento en que creció tanto su instituto bíblico, eran tantos los alumnos que le dijeron al profeta Eliseo: oye, pues ya no cabemos en este local, somos muchos alumnos, está creciendo el instituto. Entonces, ¿qué te parece si vamos? Le dijeron los alumnos al profeta: ¿qué te parece si vamos al río Jordán, cortamos leña, cortamos unas maderas y construimos un edificio más grande? Y le pareció buena idea al profeta, dijo: no, seguro que sí. Entonces fueron al río Jordán y todos fueron con sus hachas, porque necesitaban cortar leña. ¿Para qué? Y cortar madera. ¿Para qué? Para construir el nuevo edificio. Y ahí están cortando, pero pasó algo. Mira lo que pasó en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Mira lo que pasó. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. O sea, uno de los que estaban ahí cortando madera, que estaban tratando de derrumbar árboles, dice que lo más seguro es que no tenía nada de filo esa hacha, para que se le haya botado y se le haya ido al río. Se le botó y se le fue al río. Y pues usted sabe que un hacha que tiene material de fierro, de hierro, se va a hundir, ¿sí o no? Y se hundió y perdió el hacha. O sea, no tenía un problema, tenía dos. Porque ahora ya no tenía la herramienta para hacer su trabajo y luego tenía que pagarla porque era prestada. Pues dice que era prestada. ¿Verdad qué dice ahí? Y lo vuelvo a repetir. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, le dijo al profeta, era prestada. ¿Sabes qué? El hacha que representa en el mensaje que te estoy dando hoy, el Espíritu Santo, representa la presencia de Dios, representa la unción de Dios. Tú no puedes avanzar en tu vida con una unción prestada. Tú no puedes ir avanzando y teniendo victorias con la unción de tu líder, con la unción del pastor. Tú tienes que buscar tu propia unción. Con una unción prestada no vas a lograr nada. Es que óreme mucho, lléneme de aceite, óreme. Está bien, vamos a orar y te vamos a seguir de aceite, pero tú tienes que buscar tu propia unción. Tú tienes que buscar afilar tu propia hacha. Porque es tu propia hacha la que te da las victorias. Pero aquí tenía un hacha prestada. No puedes avanzar con unción prestada. Eso le pasó a David. ¿Te acuerdas David cuando dijo: yo mato a ese Goliat? Y el rey Saúl le dio permiso, le dijo: está bien, te doy autorización. Vea, vas a ir a matar. Pero ¿sabes qué? Le dijo el rey Saúl: pero ponte mi armadura. La armadura de Saúl representa la vestidura. La vestidura también representa en la Biblia la unción y representa también la presencia de Dios. La vestidura. Le dijo: ponte mi armadura. Imagínate, Saúl grandísimo, era el más alto, dice la Biblia, el más alto de todos los israelitas. Y David pues era un jovencito, un adolescente de 17 años, chiquito. Y le dijo: no, ponte mi armadura y con esa vas y peleas con Goliat. Y David, como era un jovencito que era obediente, ¿a cuánto le gusta obedecer? Era obediente. Si el rey le estaba dando una orden, él cumplió, dijo: está bien, voy a hacer la prueba, préstame tu armadura. Y se la puso, porque era obediente. Y se la puso todo. Imagínate cómo le quedó. No se veía David ahí adentro. ¿Quién sabe? La armadura, no se ve que se movía las armaduras. Y no pudo, dijo, no, se quitó todo, dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque la armadura de un guerrero representa la vestidura, la unción de ese guerrero. Entonces David no podía ir con unción prestada. ¿Me estás comprendiendo? No podía ir con una unción prestada, no podía ir con la unción de rey Saúl. Tenía que llevar su propia unción, su propia vestidura. Y al final de cuentas, David fue y se presentó ante Goliat. Escúchame, fue y se presentó ante Goliat con su propia vestidura. Era un chavalito, un adolescente de 17 años, y llegó con su propia vestidura. Yo imagino que llevaba su camisetita Guess, su short Zara, sus tenis Nike. ¿Te puedes imaginar? Un chavalito con sus tenis Nike venciendo al Goliat. Amén, aleluya. Pero bueno, tenía que llevar su propia vestidura, su propia unción, y fue como ganó. Así es tu propia unción. Pero aquí entonces el que perdió el hacha, volviendo a la historia de Eliseo, el que perdió el hacha pues tenía esos dos problemas. Ya no tenía la herramienta para hacer su trabajo y ahora tenía que pagarla porque era prestada. ¿Sabes que hay dos tipos de personas, dos tipos de cristianos en las iglesias? Estos dos tipos, de acuerdo a lo que estamos hablando hoy, hay dos tipos de cristianos. Los que solamente les falta sacar filo al hacha, y los otros
que ni el hacha tienen. Ya está el hacha perdido. O sea, qué padre que nomás tengas que sacarle filo al hacha, porque hay unción de Dios, está la presencia de Dios. Pero cuando ya no esté Aniel y hasta perdiste el hacha, ahí está más difícil. Pero bendito Dios, escúchame, bendito Dios, que para los dos casos Dios tiene solución. La misericordia y la piedad de Dios es grandísima, grandísima. Pero hay esos dos tipos de cristianos. Unos que nomás necesitan afinar el hacha y otros que ya la perdieron. Mira lo que dice el versículo 6. Estamos en la historia todavía de Eliseo y el Instituto Bíblico de Profetas. Segunda de Reyes 6, pero versículo 6. Luego, ¿qué pasó? Dice, el varón de Dios, o sea, el profeta Eliseo, preguntó, ¿dónde cayó? Le dijo el que perdió el hacha, le dijo, ¿dónde cayó el hacha? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Sí, ¿por qué le pregunta dónde cayó? ¿Sabes tú que en aquel tiempo el río Jordán, de acuerdo a las fechas en que eso sucedió, era una temporada donde el río Jordán llevaba mucha agua y corría muy fuerte? Entonces, pues se ponía a preguntarle al profeta algo sin sentido. Si tú lo razonas, ¿qué sentido tiene que me diga dónde cayó? La cosa es que ya la perdí, ya se fue allá. Entonces, dijo, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Te imaginas? El río está corriendo el agua. ¿Dónde cayó? Hay cosas sin sentido. A veces Dios nos va a poner en situaciones que si tú lo razonas, vas a decir, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Para qué quieres que te diga dónde cayó? El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque así. ¿Cuántos vieron la película del Titanic? Yo creo que los más jovencitos, los adolescentes que están hoy ni la han visto. Yo creo que pues hace tantos años. Ya dijiste tu edad. Si tú fuiste a ver la Titanic cuando estaba en cartelera, ya dijiste tu edad. Pero bueno, la primer Titanic, porque ha habido varias. Pero ¿cuántos recuerdan la Titanic? Que las mujeres van y ven las películas, en este caso Titanic, porque usted sabe, ¿no? El romance y el jovencito y la jovencita, y están al frente del barco y hasta extienden sus manos y todo. Usted sabe, ¿no? Las mujeres, están llorando. Pero bueno, y al final ven que el hombre, que valiente, le deja la balsa a ella para que él se congele. Bueno, total. Y los hombres vamos a ver Titanic porque queremos ver cuando el barco se hunde, vaya, que se va para abajo, que se golpea y salta sangre y todo. Bueno, es que así nos hizo Dios, ¿verdad? Nos hizo medio salvajes. Pero el punto es que estaba viendo en Discovery Channel que acerca del Titanic verdaderamente se hundió en 1912. Y entonces los oceanógrafos, los que estudian todo eso, sacaron coordenadas y supieron exactamente dónde se hundió, en qué parte exactamente se hundió el Titanic. Entonces, en base a eso, pues se fueron al fondo, situando ya el lugar donde se hundió, se fueron al fondo del océano. Y dijeron, ahí tiene que estar el Titanic abajo. Pues no estaba. Exactamente donde se hundió, no quedó. Y tardaron más de 35 años para localizarlo al fondo de donde se quedó el Titanic. Y cuando lo descubrieron, se quedaron impresionados, que quedó en un lugar bien lejos de donde se hundió. Entonces, ¿y por qué te pongo esto? Porque el profeta está preguntando, ¿dónde cayó? O sea, no manches, como dicen por los jóvenes, ¿va? O sea, ¿cómo que dónde cayó? Pues la cosa es que la perdí, ayúdame. Pero, ¿sabes por qué el profeta preguntaba dónde cayó? Porque el profeta le quería hacer ver a este hombre que perdió el hacha, que recordara dónde. Recuerda que el hacha representa ¿qué? La presencia de Dios. Entonces, el profeta quería que este hombre recordara, el que perdió el hacha, recordara bien dónde perdió la presencia de Dios. ¿Dónde fue? Quizás, ¿dónde perdiste? Dios te está hablando hoy, te está diciendo, ¿dónde perdiste mi presencia? ¿Fue en andar haciendo esos negocios suecos? ¿Fue por andar de avaro? ¿Dónde perdiste? Dios necesita saber dónde, y tú recordar dónde la perdiste para que no vuelvas a cometer ese error. ¿Dónde perdiste mi unción? ¿Dónde perdiste la presencia? ¿En dónde? ¿Fue en ese vicio donde perdiste mi presencia? ¿Fue en ese mal hábito donde perdiste mi presencia? ¿En dónde fue? ¿Fue en esa rabieta que hiciste, en ese enojo donde perdiste mi presencia? ¿En dónde fue donde perdiste mi presencia? ¿Fue en esa mala decisión que tomaste donde perdiste? Lo hace ver Dios, quiere que lo recuerdes. ¿Para qué? Para que no vuelvas a cometer ese error y recuperes la presencia de Dios y tengas el hacha bien afilada, para que dejes de batallar tanto en la vida, caminando con el hacha bien afilada, con el Espíritu Santo en ti, viviendo en ti. ¿Dónde le perdiste? Entonces le preguntó, ¿dónde cayó? ¿Y qué contestó él? Vamos a ver de nuevo el versículo 6, ahí lo tenemos. Mira, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar
el hierro. Ahora pon atención. ¿Qué fue lo que hizo el varón? El profeta de Dios. Le preguntó, ¿dónde cayó? El hombre supo dónde cayó. Le dijo, mira, más o menos por aquí cayó, de la parte del río. ¿Y qué hizo el profeta? Dice que agarró un palo de madera, un pedacito de madera, y lo aventó exactamente donde cayó. ¿Y qué sucedió? El hacha brotó. ¿Cuántos saben que un fierro y un hierro no flota? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos fueron a la escuela y estudiaron todos que un fierro, un hierro no flota, se hunde? Pues ahí en cuanto él echó el pedacito de madera en el agua, la hacha brotó, flotó. Lo que parece imposible se hace posible. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? Lo que tú piensas, escúchame, lo que tú piensas que no puede suceder, Dios lo va a hacer. Entonces, pero ¿por qué? Mira, es bien significativo porque el profeta echó un trozo de madera. ¿En dónde murió Cristo para sacrificar su vida por nosotros? En un madero. ¿Qué es lo que está enseñando aquí la Escritura? Que cómo recuperar, o sea, esta hacha, en cuanto cayó el pedacito de madera, el hacha flotó, y se le entregó al hombre que la perdió, o sea, recuperó el hacha perdida. ¿Cómo le hacemos para recuperar lo que lo que hemos perdido en esta tierra? ¿Cómo le hacemos si tú quieres recuperar todo lo que has perdido? Reconoce lo que Jesucristo hizo en el madero. Vuelve otra vez a la presencia de Dios. Reconoce la salvación de Jesucristo. Y entonces vas a recuperar todo lo que hayas perdido. ¿Sabías tú que Dios puede hacer que recuperes todo lo que has perdido? Sea matrimonio, sea hijo, sea esposo, sea economía, sea negocios, sea familia, sea lo que sea. Pero necesitamos reconocer que lo que Jesucristo hizo en el madero. Por eso ese pedacito de madera representa a Jesucristo. ¿Sabes que Dios es grande en misericordia? ¿Cuántos saben que Dios es grande en misericordia? Dios es grande en misericordia y Él da esperanza. Dios me dijo que en esta mañana te dijera que Dios no te está mirando, no está mirando tus pecados, no está mirando las acciones que has tenido, no está mirando lo que has hecho, está mirando su misericordia en ti. Y que te levantes y empieces a afilar el hacha. Primero te asegures de no perder el hacha y después, sabiendo que tienes el hacha, empieza a afilarla. Empieza a afilarla, empieza a tener presencia de Dios en tu vida, empieza a dedicar tiempo a Dios. Dios es misericordioso, iglesia, Dios es muy misericordioso. ¿Te acuerdas del rey Saúl? El primer rey de Israel, el rey Saúl. Pues Dios lo ungió. ¿Cómo? Mandó al profeta Samuel, un profeta llamado Samuel, lo ungió. O sea, ya tenía el hacha, porque lo ungió el profeta. Y al principio, sus primeros años, fueron extraordinarios. Tuvo batallas y tuvo grandes victorias y le ganó a naciones y todo, porque tenía el hacha y afilaba su hacha. Pero llegaron días en que el rey Saúl empezó a desobedecer a Dios poco a poquito. Todo empieza poco a poquito. Poco a poquito. Empezó a desobedecer, entonces empezó a quitarle filo al hacha y empezó a tener una que otra derrota. Pero siguió desobedeciendo y siguió desobedeciendo al punto de que no nomás perdió el filo, perdió el hacha, perdió la unción, perdió la presencia de Dios. Y al perder la unción y la presencia de Dios y al perder el hacha, pierdes todo. Y perdió todo. Y su reinado también lo perdió. Y un reinado que ya Dios había prometido para sus generaciones, perdió todo y sus generaciones también. ¿Por qué? Porque no mantuvo afilada su hacha. Pero luego viene el rey David, que fue el que lo sustituyó. Y el rey David también fue ungido por el mismo profeta Samuel. También se le dio la misma herramienta, la misma unción. Y empezó a irle muy bien a David. Pero también David pecó. También hizo lo mismo que Saúl. Desobedeció a Dios y pecó. Pero en este caso, cuando él pecó, empezó a quitarle filo a su hacha. Pero David dijo en el Salmo 51:11, dijo, no, cuando pecó, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no hagas, Dios, que pierda el hacha. Yo sé que ya no tengo filo, yo sé que ya no hay nada de filo, pero que no pierda el hacha, que no pierda tu presencia. Y se arrepintió, a diferencia de Saúl. Saúl no le importó haber perdido el hacha, no le importó haber perdido la unción, no quiso recuperarla y se quedó y perdió todo. Pero David sí pecó, igual que Saúl, pecaron los dos, pero la diferencia de David, que David sí recuperó el hacha y le dijo, yo no quiero perder el hacha, devuélveme el hacha, quiero recuperarla.
Y ya me encargaré yo de irle dando filo. ¿Alguien está escuchando? Dios es bueno, iglesia. Y cada mensaje y cada cosa que Dios nos habla es por nuestro bien. Dios no tiene coraje con nadie, con ninguno de ustedes. Dios te ama. Y a veces tiene que hablarte de una manera, de otra, pero es por tu bien, porque te ama. Y dice Dios, ya no quiero que estés batallando tanto. Ya diste muchos golpes, dice Dios, a ese árbol y no lo tumbas. Ya estás cansada, ya estás cansado, ya no tienes fuerza. Aquí hay gente que ya está cansada. Hay gente aquí que inclusive vino y dijo, ya es la última vez que voy, ya no aguanto, ya no soporto, ya no tengo fuerzas. Pues Dios te está hablando y te está diciendo, has estado golpeando el árbol pero sin filo, con el hacha sin filo. Por eso te sientes así, por eso estás agotado, agotada, por eso estás frustrado, frustrada. Dice, empieza a afilar mi hacha. Empieza a pasar tiempo en mi presencia, dice Dios. ¿Estás escuchando? Tú tienes que empezar a pasar tiempo en la presencia de Dios, tiempo en el Espíritu Santo. Y esa presencia, aunque a veces te parezca aburrida, o a lo mejor sientes, no, estoy perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo más el tiempo golpeando el árbol allá. Estás perdiendo más el tiempo batallando y peleándote con gente y todo. Dice, ven, afila nada más el hacha. Y todo va a ser más sencillo, todo va a ser más fácil. Porque Dios te ama. Sácale filo al hacha. Yo no sé cuál sea el árbol que tú tengas que derrumbar. Yo no sé si el árbol que tú tengas que derrumbar se llame vicio, se llame mal hábito, se llame problema con los hijos. Yo no sé si el árbol que tengas que derrumbar se llame problema con tu esposo, se llame problema familiar, o si el árbol que tengas que derrumbar se llame enfermedad, o temor, o un juicio, o tu economía, o si el árbol que tengas que derrumbar se llame estatus migratorio. Yo no sé cuál sea tu árbol, pero Dios te está hablando hoy, te está diciendo, afila tu hacha. No te estés enfocando en el problema, no te estés enfocando en cómo resolverlo y las estrategias. Ahorita enfócate en afilar mi hacha, dice Dios. Enfócate en buscar mi rostro y pasar tiempo en el Espíritu Santo. Y Dios te va a dar la sabiduría para resolver las cosas. En una ocasión Dios le dijo a Josué, se lo dijo en Josué 1:8, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿De cuál libro de la ley? De la palabra de Dios. Dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué Dios le dijo eso a Josué? Si Josué fue ungido por Moisés. Josué tuvo un líder llamado Moisés, y Moisés antes de morir lo ungió delante del pueblo. O sea, le dio la herramienta, le dio el hacha, lo ungió. ¿Y por qué entonces Dios, si ya traía la unción, por qué Dios viene y le dice a Josué, medita de día y de noche? Porque tenía la unción, tenía el hacha, pero Josué tenía que seguir afinando esa hacha. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo? Meditando en la palabra. ¿Cómo afilas tu hacha? ¿Cómo afilas esa unción del Espíritu Santo que Dios te ha dado? Meditando en la palabra, viniendo a la iglesia, dedicándole tiempo al Señor, dedicándole tiempo al Espíritu Santo. Y la fila, y por eso Dios le dio esa instrucción a Josué. Medita en mi palabra día y noche. Entonces le dijo Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuánto les gustaría que todo prosperara y todo te saliera bien? Afilemos nuestra hacha. No hay otra solución. Y es bien fácil. Una vez que tu hacha está afilada, te vas a dejar de tanto cuento, de tanto esfuerzo, de tanto... Dios te va a dar sabiduría y va a salir los problemas así, mira, te va a salir. Porque tu hacha está bien afilada. Y quizás tú no has perdido el hacha. Quizás tú todavía tienes el hacha, pero ya perdiste el filo. Y Dios quiere que en esta mañana empieces a sacarle filo. Filo al hacha, filo al hacha. Créeme, si tu hacha está bien afilada, con un golpe que le des, con un solo golpe que le des al árbol que está obstruyendo esa situación, va a tener para que se caiga. Porque tu hacha está bien afilada.
Pero si estás péguele y trabaje y cansado y moviendo y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada, es que le falta filo a tu hacha. Y esperemos que no hayas perdido el hacha, pero si aún así eso sucedió, puedes recuperarla, porque Dios puede hacer que la recuperes. Reconoce que Jesucristo en el madero hizo su obra completa. Qué increíble. Te decía, yo no sé cuál sea tu árbol que tengas que derrumbar. Yo no sé cuál sea, pero tú sí sabes cuál es. Y es muy fácil, busca al Señor. ¿Sabes qué? Ya voy a terminar. Los escudos que usaban en el Antiguo Testamento los guerreros y los soldados, antes de ir a la batalla, los escudos los embarraban de aceite. ¿Para qué los embarraban de aceite? Para que los dardos y las flechas que les aventaban los enemigos se resbalaran, no se incrustaran en el escudo, para que se resbalaran. ¿Qué significa el aceite? La presencia de Dios. ¿Qué significa el aceite? La unción, el Espíritu Santo. Entonces, si tú todavía esos dardos que el enemigo te manda, esas flechas y dardos que el enemigo te lanza, todavía te calan, te duele y no se te resbalan, es porque te falta aceite en tu escudo. ¿Alguien está comprendiendo? Te falta afilar esa hacha. Llega a un punto donde las críticas, ¿qué son los dardos que te avienta el enemigo? Las críticas que levantan contra ti, cosas que dicen que no son ciertas, las murmuraciones, las críticas, las ofensas de la gente. Si todavía eso no se te resbala, es que te falta afilar tu hacha. Necesitas el aceite hace que todo se resbale. ¿Alguien está comprendiendo? Tú te llenas de la presencia de Dios, del aceite, y el aceite hace que todo se resbale. ¿Qué dijeron? Se resbaló ese güey. No, pero también ese también se cayó. Pero te ofendieron, no, también esa ofensa también ya se fue. Todo se resbala con la presencia de Dios. Increíble. Sabes que todos tenemos un llamado, una meta, una tarea que cumplir. Pero cada uno de nosotros tenemos cada tarea y cada llamado y cada visión y cada sueño de cada uno de nosotros es diferente uno de otro. La tarea que Dios a mí me encomendó no es la misma tarea que Dios te encomendó a ti. ¿Estás de acuerdo? La tarea que Dios te encomendó a ti no es la misma tarea que le encomendó al que está enseguida de tu lugar. Todas las tareas y todos los llamados y todo lo que vamos a hacer son diferentes, pero hay algo bien parecido, hay algo igualito que Dios nos dio a todos, y es las herramientas para ser efectivos en lo que vamos a hacer, y esa herramienta se llama presencia de Dios. Y tenemos que cuidarla y sacarle filo. No hay otra manera. Debemos usar más tiempo. Escucha esto, por favor. Debemos usar más tiempo afilando el hacha que el tiempo que estás dedicando en derrumbar el árbol. Debes dedicar más tiempo a afinar tu hacha y no dedicar tanto tiempo a tumbar el árbol. Estamos dedicando más tiempo a tumbar el árbol y a crear las situaciones y no estamos afilando el hacha. Pastor, es que no sé, en esta situación no sé qué decidir, no sé qué hacer, me hago bolas, me confundo, no sé qué decidir, no sé qué hacer. Mira, mientras tú te dediques a afilar el hacha, mientras estás afilando el hacha, Dios te va indicando qué hacer y qué decidir. Sin batallar, sin batallar. Te estoy completamente seguro. Y no vas a batallar para saber qué hacer y qué decidir o qué decir. No sé si te ha pasado que hay casos yo creo que sí te ha pasado y lo has visto, que hay familias dentro de la iglesia que tú de repente le ves que viene una situación, un problema a esa familia, te enteras de alguna manera y empiezan a orar, y en los 2-3 primeros días o en la primera semana que empezaron a orar sobre la situación, Dios les contesta, y tú te quedas y dices, hey, what? Apenas acaba de empezar el problema, apenas oraron y ya les contestó Dios. Yo tengo semanas, tengo meses, tengo años por esa situación y Dios no me contesta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa familia tiene bien afilada su hacha. Pasa tiempo con el Espíritu Santo, pasa tiempo con la presencia de Dios, y Dios le contesta rápido porque la hacha está bien afilada. El primer golpecito que le dan al árbol ya se cayó. Dios te ama, iglesia. ¿Por qué no pones una sonrisa en tu cara y dices, Dios me ama? Y Dios quiere que afiles tu hacha y empieces a caminar con el hacha bien afilada. Y créeme, vas a dejar de batallar y de esforzarte tanto.
ya no te vas a cansar, tu energía no se va a drenar, ya no te vas a cansar tanto porque va a ser Dios el que está haciendo la obra. Ya lo intentaron, algunos de ustedes ya lo intentaron a la manera del mundo, ya lo intentaste con consejos de la familia, ya lo intentaste por aquí, por allá. Ahora inténtalo con la presencia de Dios, ahora inténtalo con el Espíritu Santo y verás que te va a resultado, porque la palabra no falla. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie, iglesia?